Una de las preguntas más frecuentes que yo recibo es que cómo yo puedo llegar a obtener libertad financiera. ¿Cómo podemos hacer más dinero? ¿Cómo podemos salir de esa forma de pensar que siempre es algo que nosotros, sin querer, hemos sido programados? Porque la relación de nuestros padres con el dinero es la relación que nosotros vamos a tener con el dinero. Es algo que quizás tú dices, no, María, tú estás loca. Eso no es verdad, porque eso no es la relación que yo tengo con el dinero como mi mamá y mi papá. Pero lamentablemente el ambiente donde tú naces y las conversaciones que tú escuchaste de este niño cuando viene a la relación del dinero, esto es algo que te afecta a ti sin darte cuenta. Y por eso es, de nuevo, uno de los temas que yo voy a traer siempre en cada conversación que voy a tener con ustedes es la curiosidad. Tenemos que empezar a tener curiosidad. ¿Por qué el pobre siempre se queda pobre la mayoría de veces? Dicen que el pobre se hace pobre y el rico se hace rico. Y eso tiene que ver con la programación. Obviamente no es que todo el mundo que todas las personas que nacieron pobres se quedan pobres, no, porque vemos bastante casos, yo siendo uno de esos casos, donde he podido lograr libertad financiera. Y para yo poder llegar a donde estoy ahora, fueron muchos años de curiosidad, de empezar a entender, sin yo darme cuenta, porque no le voy a decir que como yo ahora he leído tanto y he leído libros como de siempre, bueno, ¿sabes qué? Lo voy a invitar a que vayan a la página web de María Trusa y ahí van a ver todos los libros que yo he estado escuchando, porque para mí es mucho más fácil escuchar los audiolibros que leerlo, porque cuando lo leo estoy muerta de un cansancio en la noche, cuando ya termino mi día, que es un día bien lleno, porque estoy obsesionada con exprimirle a la vida lo más que puedo. Entonces, lo que yo decidí es hacer audiolibros, porque me doy cuenta que con los audiolibros yo puedo puedo escuchar mucho más libros, usualmente un libro a la semana. Entonces, cuando viene a la educación de finanzas, a libros de entender la mente, cómo la mente controla mi relación con el dinero, he podido llegar a entender bastante. Una de las cosas que yo sé que aprendí es que si yo creo que no voy a tener suficiente dinero nunca, eso se hace realidad completamente. Porque lo que tú piensas, como yo muchas veces digo, lo que tú piensas, lo que tú hablas, tú creas. Entonces, si esa es esa es la energía que le estamos mandando a Quantum Field, ¿cómo le dicen? Bueno, le voy a deber esa, pero es cuántico, el universo cuántico, se puede decir, yo diría. Pero de nuevo, Quantum Field. Esa es la energía que tú estás mandando al universo, vamos a decir. Entonces, esa es la energía que el universo te va a dar. Esos son los resultados que te va a mandar. Porque el universo está listo para mandarnos lo que nosotros deseamos. Y lo que deseamos, déjenme decirle, no es como que, porque uno dice deseo, pues siempre deseo lo mejor, pero no, lo que deseamos en realidad, sin darnos cuenta, es lo que nosotros estamos pensando y hablando. Si tú te levantas en la mañana y dices, yo no tengo nada, yo nunca voy a tener nada, yo soy una gente que mucha gente dice, soy maldecida, es una víctima
de que nunca va a tener nada, nunca vas a tener nada. Asegurado. Eso es, y si lo estás viviendo por muchos años, tú estás ahí comprobándolo, que si tú tienes una relación con el dinero que es negativa, el dinero no va a venir a ti. De la única forma que puede venir es si tú empiezas a tener esa curiosidad, cómo cambiar esa forma de pensar del dinero. Y de la forma que yo empecé, primeramente, cuando yo empecé con mi trabajo en el centro médico donde duré 26 años en la ciudad de Scarsdale, en Nueva York, en los Estados Unidos, para los que me están escuchando en otro país, es el sitio la ciudad número 5 más rica de los Estados Unidos. Y yo empecé ahí, una niña de 24 años, con un inglés que era, bien feo. Tenía un acento muy fuerte. Todavía yo tengo acento, pero el acento ahora yo digo que es, yo le estoy añadiendo esa salsa, ese sazón, un sazón hispano al inglés. Pero en ese tiempo, era muy, muy malo mi español, mi inglés. Pero yo empecé a tener curiosidad, ¿cómo yo puedo cambiar de la forma que yo estoy haciendo dinero? Y una de las cosas que yo dije, cuando yo fui a este centro médico, yo empecé como asistente médica y después en 2 años me hicieron manager y en 2 años más ya era la ejecutiva de este centro. Y te voy a decir que una de las cosas que a mí me ayudó más fue que yo no decía no a nada. Si ellos querían enseñarme cómo trabajar en el laboratorio, que en ese tiempo tú eras asistente médico y podías hacerlo porque ahora ya no, yo aprendí cómo trabajar en el laboratorio. Yo aprendí cómo trabajar en el frente de recepcionista. Yo aprendí, obviamente, asistente médico. Yo aprendí a ayudar haciendo los pagarés de los empleados. Yo estaba con un deseo de aprender. En ese tiempo, cuando yo estaba trabajando con un doctor que era un doctor oncólogo, él me enseñó cómo dar quimioterapia. En ese tiempo. Ya obviamente eso ni lo hacen casi en la oficina, eso tienen que tener un centro dedicado a dar quimioterapia. Pero algo que ellos vieron en mí es que yo no decía que no a nada. Yo estaba con un deseo de aprender. Y lo que me estaba motivando a mí más era que yo estaba divorciándome de mi ex marido, el papá de mis hijos, mi hijo Franco y Jeffrey. Y yo estaba buscando la forma de buscar más dinero porque yo decía, yo voy a salir de este matrimonio, yo estoy infeliz, yo estoy siendo maltratada, yo empecé a verme saliendo del apartamento y yo quiero vivir en White Plains, que es otro sitio que es muy bueno, mucho mejor donde yo vivía con mi ex esposo, y empecé a visualizar y como entusiasmarme de lo que yo podía hacer. Entonces, a la misma vez, estaba bien curiosa de lo que yo podía aprender y empiezo y aprendo más cada día y empiezo a tener un éxito increíble y empiezo a hacer dinero que no me imaginaba. Al principio, déjenme decirle cómo uno le afecta la programación. Al principio, cuando yo empecé allá, ellos no me pagaban casi nada. Y yo trabajando horas, pero muy largas horas. Lo puede confirmar Gloria, que la tengo en mi libro para los que no han leído mi libro. Y yo comparto mucha de esa historia en mi libro con más detalles. Pero Gloria, yo venía a la casa a las 10 de la noche y a mí no me pagaban todas esas extras horas, pero yo empecé a visualizar el potencial que yo tenía de hacer una manager. Entonces ya empecé y pude, con todo este deseo que ellos vieron que yo tenía de aprender,
Y mucha gente se creen, y esto lo he comprobado yo en mi oficina también, en mi centro médico, hay niñas que yo hablo de esto con ellas porque son niñas que tienen, o no niñas, son empleadas que vienen de traumas también. Y cuando tú vienes de traumas donde tú te oprimen, te abusan, te maltratan, tú crees que cuando alguien, por ejemplo, yo le decía, yo veía la inteligencia y yo decía, tú puedes hacer esto, tú puedes, y le daba otra responsabilidad y más responsabilidad. Y unas de ellas, el trauma la hacía creer que yo lo que quería era maltratarla a ellas. Y en realidad eso no era la verdad, pero se crean la historia porque están acostumbradas a que la gente la oprime o abuse de ellas. Entonces, ese trauma te puede evitar de tu crecer financieramente porque si tú no te das cuenta que quizás es una historia que tú te estás haciendo y ellos, por lo menos ella tenían la oportunidad de tener a alguien como yo que le estaba explicando porque yo me daba cuenta, porque al principio yo misma decía, wow, ellos me están dando más y más y más. Pero después yo empecé a entusiasmarme porque yo dije, si yo aprendo más, yo puedo hacer más. Si me educo más, significa que voy a eventualmente a traer más dinero. No sabía cuánto, pero yo sabía que podía ganar más dinero. Entonces, con la combinación de visualizar lo que yo quería, dejar ese matrimonio donde yo me estaba completamente siendo abusada y oprimida, y yo ya me estaba viendo separándome de él y buscando qué apartamento yo quiero, dónde yo quiero vivir. Y cuando tú estás visualizando todo esto, no tiene que tener todo resuelto. Esto es la bendición y la belleza de uno poder soñar, pero cuando tú haces estas visualizaciones, estas manifestaciones, tú tienes que empezar a sentirlo en ti, como yo me recuerdo que yo decía, yo quiero vivir en White Plains, yo quiero vivir en un sitio bueno para mis hijos, yo quiero que mis hijos vayan a la escuela, a una escuela buena, y mi enfoque era en mejorar. Entonces, poco a poco yo empecé a cambiar la relación del dinero porque no estaba con esas conversaciones de que yo no iba a poder salir del matrimonio. Yo al principio, obviamente, como todos lo hacemos, yo tenía miedo, yo no pensaba si que yo podía mantenerme yo sola, pero lo lindo de la manifestación, de la visualización, es que cuando tú empiezas a visualizarlo de una forma tan viviente, empiezas a tener esa energía y esa energía se va al quantum field, al universo. Y el universo empieza a traerte sorpresas todos los días, poquitas. Y hay veces que un día que no la vea, pero hay casi siempre esa sorpresa, esa magia del día, como yo digo. Esa magia empieza acumuladamente a cambiar tu forma de pensar del dinero, las limitaciones que tú tienes con el dinero, y empiezas tú, sin darte cuenta, a tener un poquito más de libertad financiera, un poquito más. Y ya tú empiezas a vivir un poquito más alto y empiezas a visualizar más y más. Y eso fue lo que a mí me pasó. Yo empecé con esto, yo comparto ahí, yo estuve con Gloria ayudándome, que fue una persona que me ayudó muchísimo, pero yo hasta Gloria la visualicé, porque Gloria es una persona que me ayudó con mis hijos. Sin ella se me hubiese hecho muy difícil, casi imposible. Pero como le digo, cuando tú visualizas, cuando tú crees que es posible, entonces tú empiezas a crear. Lo que te limita a ti es la mente. La mente, esas limitaciones de tu pasado que sin tú darte cuenta la lleva todos los días. Entonces, cuando ahí viene la curiosidad de nuevo, empiezas tú a modificar tu vida con esos
pensamientos que vienen siendo pensamientos positivos y pensamientos de creación. Entonces yo empecé a ver la forma diferente, como que sí es posible. Entonces ya cuando llego a recibir un poco más de dinero, ahí yo me sentía con más poder. Y después me di cuenta que si yo como manager yo podía seguir educándome y aprendiendo más, yo podía llegar más lejos en el centro. Y así mismo fue. Hasta fui a tomar en uno de los colegios por aquí, yo fui a tomar una clase de cómo mejorar mi comunicación, cómo pronunciar mejor. Y empecé a tomar esa clase, empecé a aprender de cómo llevar la contabilidad de la oficina, ni siquiera cuando la tenía la contabilidad. Pero lo que yo me estaba visualizando era que era posible que yo podía aprender, porque ya me estaban dando la responsabilidad de hacer los pagarés de los empleados, y ya yo me di cuenta ahí que yo podía seguir creciendo. Entonces empecé a invertir yo en mi conocimiento, a educarme para ganar más, a aprender para ganar más. Y así mismo fue, porque en 2 años después tuve la oportunidad de llegar a ser la ejecutiva de este centro, y ahí duré 26 años. Y cuando yo empecé a cambiar esa relación con el dinero, con la visualización, chequeando las conversaciones que yo tenía del dinero, y esto es algo que tú puedes, yo quiero que tú cuando te levantes en la mañana pienses, esté muy consciente de lo que tú estás hablando contigo. Porque esas conversaciones, eso casi no se para. Nuestra mente anda a millón. Y ni siquiera nos damos cuenta. Es una locura, porque tú te pones a pensar, tú estás pensando sin pensar. Y yo digo así porque estás pensando sin parar a reflexionar de qué es lo que tú estás pensando, cómo estás pensando. ¿Está pensando negativo? ¿Está pensando positivo? Y cuando tú te pones los frenos a la mente, entonces tú puedes decir, oye, pero María, esas conversaciones que tú estás teniendo están muy negativas. Si tú sigues así, mi hija, no vas a cambiar los resultados que tú estás teniendo ahora. Entonces empezamos poco a poco a cambiar, a empezar a soñar, a crear lo que tú deseas, porque en realidad todo lo que tú deseas lo tienes en tus manos. Pero el problema es que esto no deja que ni siquiera lo veamos, que está aquí enfrente de nosotros. Y cuando tú empiezas a reflexionar en el dinero y a crear tu relación diferente con el dinero, y para tú crear una relación de nuevo diferente con el dinero, tienes que entender la relación que tu padre, tu madre, dónde tú naciste, cuál fue la relación que tuviste del dinero. Y si es de pobre, hay que hacer trabajo. Hay que hacer trabajo, hay que empezar a educarse. Y lo bueno es que, mira, tú estás aquí escuchándome a mí, tomándote el tiempo para escucharme a mí, y muchas gracias por hacer eso. Porque mi meta es darle a ustedes lo que yo he podido conseguir en mi vida y las herramientas que yo he podido, utilizar, esas herramientas para poder lograr lo que he logrado. Y compartirlo con ustedes para mí es mi misión. Y yo espero que ustedes puedan aprender bastante de esta maravillosa vida que yo he podido crear. Y como le digo, de nuevo, las afirmaciones, el conocimiento, empezar a tener curiosidad con lo que estamos pensando. Y hay forma de educarse todos los días.
tómese por lo menos, esto es una cosa que te puede ayudar sin darte, pero rápido, que es educarte con algo financiero todos los días por 5 minutos, o escucha un podcast o escucha un libro. Como le dije en mi página web, ahí pueden encontrar libros en español que yo recomiendo, que yo he leído cuando viene a esa relación del dinero. Como hay una que a mí me encanta, que ese libro lo leí, lo escuché 3 veces, que se llama el secreto de una mente millonaria. Es un libro maravilloso. Ese libro 3 veces lo leí porque de ahí conseguí muchísimas herramientas. Y una de las herramientas que yo conseguí de ahí es que las afirmaciones para el dinero es necesario. Entonces yo le voy a compartir una afirmación que dice así. Me siento, lo voy a decir en inglés porque se me hace más fácil, lo voy a traducir después de eso. I am so happy and grateful. Yo estoy tan feliz y agradecida. The money comes to me, que el dinero viene a mí. I'm so happy and grateful. The money comes to me. Dios santo, se me olvidó. Okay. I'm so happy and grateful that money comes to me in increasing quantity through multiple sources on a continuous basis. Yo estoy feliz y agradecido que el dinero viene a mí de una forma consistente, en diferentes formas, de una manera consistente. Estoy tan feliz y agradecida que el dinero viene a mí de diferentes maneras, en una forma consistente. Finalmente la conseguí. Hay cosas que en inglés se me hacen mucho más fácil. Entonces, esta afirmación es algo que la puedes escribir en tu espejo y la lees todos los días, léela todos los días. Esto es algo que todavía yo hago. Esa afirmación yo cuando voy al baño, cuando voy a maquillarme, cuando voy a lavar la mano, yo cuando me estoy bañando, yo digo, I'm so happy and grateful that money comes to me in increasing quantity through multiple sources on a continuous basis. Estoy tan feliz y agradecida que el dinero viene a mí de manera diferente, en una forma consistente. Y sin darme cuenta, el dinero me viene de diferentes maneras, en una forma consistente. ¿Por qué? Porque yo lo creo, yo lo visualizo. Y déjeme decirle que yo voy y digo, wow, pueden ser, le voy a dar un ejemplo. Yo viajo en diferentes sitios y cuando yo estaba en un hotel, había que pagar para entrar al gimnasio. Y cuando yo estaba en el gimnasio, yo iba a entrar, el muchacho me dice, ¿sabes qué? No tienes que pagar hoy. Yo te voy a regalar eso. Y yo digo, wow, miren, es increíble. Entonces esto trabaja, pero con curiosidad, con amor, caridad y respeto por ti, tú puedes empezar a ver lo que estás pensando y tener mucha paciencia y fe. Y empezar a hacer tus afirmaciones y empezar a reconectar, a reflexionar y a reconectar. Y como siempre digo, hay que perdonar para vivir, porque el perdón te afecta hasta tu pilar de finanzas en tu vida. Afecta todo. Cuídense, nos vemos pronto.